Hola compañeros, estamos iniciando nuestra sesión 5 del tema de inversión. Soy Jorge Alonso y es un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Pues nada, vamos a continuar con nuestros temas de inversión y antes de hacer propiamente lo que haremos en esta sesión, voy a recordar un poco lo que ya hemos visto en las sesiones pasadas. Ya vimos que si tenemos una circunferencia que no pasa por el centro de inversión, esa circunferencia se va a invertir en otra circunferencia que tampoco pasa por el centro de inversión. En la sesión pasada también vimos que si tenemos una circunferencia que no pasa por el centro de inversión y sacamos su inversa, es decir, otra circunferencia que tampoco pasa por el centro de inversión, resulta que esas dos circunferencias, además de ser inversas, también son homotéticas. Ya vimos que dadas dos circunferencias siempre son homotéticas. Entonces, en realidad, el que tengamos una circunferencia, por ejemplo, pensemos en este momento que esta circunferencia y estas son inversas con respecto a una circunferencia que anda por acá. Entonces ya vimos que como dos circunferencias siempre son homotéticas, pues entonces no tiene ningún chiste probar que además de ser inversas son homotéticas. Esa parte, el probar que son homotéticas, pues no tiene relevancia porque dos circunferencias siempre son homotéticas. Lo interesante es que probamos que estas dos circunferencias, además de ser inversas, resulta que el centro de inversión es precisamente también el centro de homotesia. Eso es lo relevante de lo que hicimos la sesión pasada. Entonces, acuérdense, nosotros ya vimos, esto que estoy diciendo lo podemos empezar a recordar también de esta manera. Todo el tiempo le hemos llamado a este punto O2. Entonces este es O2, este es O1 que es el centro de C1 y acuérdense que el inverso de O2 no es O1. A esta circunferencia todo el tiempo le hemos llamado C2, a esta circunferencia todo el tiempo le hemos llamado C1. Ya vimos que en este momento conviene que el centro de inversión se llame K, porque ya probamos que precisamente el centro de inversión resulta ser uno de los centros de homotesia de C1 y C2. Entonces, en el video pasado vimos que si a este punto le llamamos P, entonces este punto que está acá es P'. Si a este punto le llamamos Q, entonces este punto es su inverso, es decir, es Q'. Y ya sabemos por propiedades de homotesia que en estas condiciones O2P es paralelo a O1Q'. Acuérdense, una cosa que igual no mencioné el video pasado es que, por ejemplo, pero son cosas que ya sabemos, es que, por ejemplo, si estamos hablando de circunferencias homotéticas, como O2P es paralelo a 1Q', en este momento P y Q' se llaman puntos homólogos. Nada más lo voy a poner aquí como recordatorio. P y Q' son puntos homólogos y del mismo modo, si yo trazo la línea que va de O2 a Q, la voy a trazar ahorita a mano, esa línea es paralela a la línea que va de P' a O1. Y también resulta entonces que el punto Q y el punto P' son, esas dos parejas son puntos que se llaman homólogos. Y si yo agarro, por ejemplo, el punto P con el punto P', P y P' y del mismo modo Q y Q', si estoy en el tema de circunferencias homotéticas, estos dos se llaman puntos antihomólogos. De hecho,
los puntos que resultan ser antihomólogos en el tema de circunferencias homotéticas son precisamente los puntos que resultan ser inversos en el tema de inversión. Entonces P y P' son antihomólogos y también P y P' son puntos inversos. Entonces lo voy a repetir por última ocasión. Sabemos que si C1 y C2 son inversas con respecto a una circunferencia que tiene centro en K, resulta que K es uno de los centros de homotecia de C1 y C2. Entonces, ya también vimos que, por ejemplo, en estas condiciones se cumple que el triángulo KO1Q es semejante al triángulo KO2P. Es decir, ya sabemos que se cumple que KO1 entre KO2 es lo mismo que KQ', entre KP, y esto a su vez es igual a O1Q', entre O2P. Pero precisamente O1Q' es el radio de C1 y esto es el radio de C2. Esto ya lo vimos la sesión pasada, ahorita solamente estoy recordando. Entonces ahora veamos lo que vamos a hacer en esta sesión. En esta sesión vamos a suponer que de entrada las dos circunferencias que ya tenemos dadas son C1 y C2. Y ahora queremos hacer un poco lo inverso de la sesión pasada. Es decir, ahora queremos encontrar quién tiene que ser la circunferencia de inversión para que C1 y C2 sean inversas entre ellas. En la sesión pasada lo hicimos de manera distinta. En la sesión pasada lo que teníamos inicialmente era la circunferencia de inversión y, por ejemplo, una de las circunferencias, digamos C2. Entonces, a partir de tener la circunferencia de inversión y, por ejemplo, tener a C2, podemos encontrar a C1. Ahora queremos hacer algo distinto. Suponer que tenemos a C1 y a C2 y ahora queremos construir la circunferencia que a final de cuentas resulte ser la circunferencia de inversión. Vamos a ver que no es difícil hacerlo y vamos a aprovechar precisamente las propiedades que ya hemos estado viendo. Entonces, veamos, proposición, dadas C1 y C2, donde obviamente O1 y O2 son sus centros, R1 y R2 son sus radios, esta proposición dice que siempre existe una tercera circunferencia a la cual ya mañosamente le estamos llamando C y también mañosamente estamos diciendo que tiene centro en K y radio R, tal que C1 y C2 son mutuamente inversas entre sí, digamos, con respecto a C. Entonces, básicamente la proposición pues dice lo que he estado diciendo, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que si esa circunferencia que estamos buscando debe de andar por acá y sabemos que K tiene que ser su centro, eso ya lo sabemos por las sesiones pasadas, entonces ya la llevamos de gane porque sabemos que la circunferencia que estamos buscando tiene centro en K. Entonces ya nada más restaría ver quién tiene que ser su radio para poderla trazar. Ahora, nosotros para determinar el radio podemos hacer las siguientes apreciaciones. Voy a escribir lo siguiente. Deseamos, como queremos encontrar a la circunferencia de inversión, deseamos que, por ejemplo, P y P' sean puntos inversos, es decir, deseamos que KP por KP' sea igual a R al cuadrado, porque estamos diciendo que el radio de la circunferencia de inversión le vamos a llamar R. También deseamos que Q y Q' sean puntos inversos, es decir, deseamos que KQ por KQ' pues también sea igual al radio al cuadrado.
Ahora, si nos fijamos, vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en la sesión pasada. Podemos calcular la potencia de K con respecto a C2, es decir, también podemos fijarnos que la potencia del punto K con respecto a la circunferencia C2 la podemos calcular como KQ por KP. Ahora, eso quiere decir que nosotros podemos considerar lo siguiente. Esto es muy parecido a lo que hicimos en la sesión pasada. Entonces me voy a fijar en el cociente KQ' entre KP. Si nos fijamos, KQ' lo puedo despejar de esta igualdad y KP lo puedo despejar de esta igualdad. Entonces ya voy a suponer que hago la sustitución y ya nada más voy a poner el resultado. No es nada difícil ver que KQ' entre KP es igual a R al cuadrado entre entre la potencia de K con respecto a C2. Ahora, no es nada difícil darse cuenta que precisamente KQ' entre KP es uno de las razones que tenemos aquí. KQ' entre KP a su vez es igual a R1 entre R2. Esto ya lo sabemos y entonces lo podemos aplicar en cualquier momento. En particular ahorita tenemos precisamente eso, es decir, esta parte que está aquí también es igual a R1 entre R2, es decir, de esta última ecuación claramente podemos despejar a R al cuadrado, es decir, que R al cuadrado es igual a R1 entre R2 multiplicado por la potencia de K con respecto a C2, es decir, en este momento ya tenemos esta expresión que nos está diciendo que entonces el radio que estamos buscando, el radio de la circunferencia que va a ser la de inversión, es igual a la raíz de este producto. Es decir, con lo que estamos haciendo hasta este momento ya obtuvimos una expresión algebraica. Entonces podríamos decir que ya encontramos quién es la circunferencia de inversión porque tiene su centro en K y ya conocemos su radio, es decir, con eso la podríamos trazar. Pero aquí viene la pregunta, esto que acabamos de encontrar es nada más una expresión para quién tiene que ser el radio de esa circunferencia. Si se fijan, no la hemos logrado construir geométricamente. Apenas hemos dicho que el radio de esa circunferencia mide esto. Entonces, el reto sería precisamente ese, construirla geométricamente. Entonces, voy a poner lo siguiente. Queremos construir a C geométricamente. Es decir, como yo ya tengo quién tiene que ser el centro de la circunferencia C, que va a terminar siendo la de inversión para C1 y C2, lo único que me falta es determinar un punto que pase por C, es decir, al determinar ese punto que pase por C, lo que estaría determinando es su radio y pues ahí sí ya podré trazarla con precisión, digamos, geométricamente. Entonces, lo que voy a hacer es precisamente eso. Lo que vamos a hacer es determinar un punto que nos garantice que ese punto pertenece a C, con lo cual ya podremos trazarla. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar la siguiente lámina para empezar a trabajar esto que estoy diciendo. Entonces, veamos. Aquí ya tenemos la misma figura. Esta es un poco parecida a la de la sesión pasada. Voy a empezar a poner nombres. Nuevamente, esta sería mi circunferencia C2. Esta es mi circunferencia
C1, yo quiero que C1 y C2 sean mutuamente inversas y de lo que se trata es de encontrar esa circunferencia que logra que sean inversas. Entonces sabemos que el centro de la circunferencia de inversión es el centro de homotesia y sabemos que para encontrar el centro de homotesia lo que hay que hacer es considerar un punto P y una línea paralela por aquí, es decir, en este momento este es O2, en este momento este es O1, este es P, este al final de cuentas queremos que termine siendo su inverso, por lo tanto desde ahorita le ponemos P', este punto le llamamos Q y queremos que termine siendo inverso de este, por lo tanto a este le llamamos Q'. Acabamos de ver que en este momento P y Q' son homólogos, Q y P' son homólogos y O2P paralelo a 1 Q'. Ahora sabemos que si unimos P con Q' y la prolongamos hasta cortar la línea de los centros, este es en este momento el centro de homotesia y sabemos que tiene que ser también el centro de inversión. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es ver esto. Sabemos que si tenemos dos circunferencias homotéticas y en este momento C1 y C2 son homotéticas y por construcción cae su centro de homotesia, entonces sabemos que en estas condiciones si yo trazo desde K la tangente a C1, automáticamente esa tangente también es tangente a C2. Es decir, si ahorita la línea que estoy señalando es tangente a una de las circunferencias, también es tangente a las dos. Es decir, en este momento podemos suponer que esta línea, la línea que pasa por T' y T, la línea T' es la tangente común y por propiedades de círculos homotéticas, la tangente común precisamente va a dar al punto K. Entonces quiere decir que el radio O1T' es perpendicular a la tangente común, es decir, este ángulo es recto y de igual manera este ángulo que está aquí es recto. Entonces ahorita estamos suponiendo que T y T' son los puntos de tangencia de la tangente común KT. Además, hagamos lo siguiente, sabemos también que si yo hago o encuentro o hago centro en el punto medio del segmento de la tangente común T', es decir, supongamos que a este punto le llamamos O, donde O es punto medio de T'. Si hacemos una circunferencia que tenga centro en O y radio OT igual a OT', esa circunferencia por construcción es ortogonal tanto a C1 como a C2. De hecho, esta circunferencia que es ortogonal tanto a C1 como a C2, su centro está en el eje radical de C1 y C2, pero eso es comentario, nada más. Entonces, en este momento lo que me interesa es que esta circunferencia que está aquí, que le vamos a llamar precisamente C ortogonal, esta C ortogonal es ortogonal tanto a C1 como a C2. Entonces voy a escribir un poquito lo que acabo de hacer. Sea T', tangente común a C1 y C2. Sea C ortogonal con centro en O, donde O, aquí lo escribimos, O punto medio de T'. Entonces, en estas condiciones, nosotros ya sabemos que C ortogonal es ortogonal a C1 y C ortogonal es ortogonal a C2. Ahora,
Además, notemos que en esta construcción T y T' deben de ser, además de ser puntos homólogos y antihomólogos al mismo tiempo, los puntos de tangencia son puntos especiales en ese aspecto, en el aspecto de que al mismo tiempo son puntos homólogos y antihomólogos. También debe de pasar que T y T' deben de ser inversos con respecto a la circunferencia que estamos buscando. Entonces, notemos que T y T' deben, y eso lo pongo así, lo voy a subrayar porque es algo que queremos que pase, deben ser inversos con respecto a la circunferencia que estamos buscando, pero vamos a ocupar el hecho de que eso debe de pasar. Ahora fijémonos en lo siguiente. Aquí voy a hacer un pequeño recordatorio y espero que esta propiedad ya la hemos utilizado muchas veces y de hecho es una propiedad bastante útil. La voy a tratar de recordar rápido aquí. Sabemos que si tenemos una circunferencia, por ejemplo esta, y si tenemos un punto P y un punto P' que son inversos con respecto a esta circunferencia, entonces debe de pasar, bueno, y donde pues este que está aquí es el centro de la circunferencia, debe de pasar por definición que OP por OP' tiene que ser igual al radio al cuadrado. También sabemos que si a este punto le llamamos B, a este punto le llamamos A, como O es el punto de A, como O es el punto medio de AB, entonces ya probamos una propiedad que dice que OB al cuadrado es igual a OP por OP'. De hecho, esta propiedad pues, precisamente es la definición de puntos inversos, pero lo que ya probamos es que esto se cumple si y solo si, esta propiedad se cumple si y solo si la hilera armónica A, B, P, P', si y solo si esta hilera es una hilera armónica. Y a su vez, si esta hilera es armónica, si nosotros construimos cualquier circunferencia que pase por P y P', no tiene por qué P y P' ser forzosamente diámetros, con que pase por P y P' es suficiente. Si construimos cualquier circunferencia que pase por P y P' y digamos a la primera la llamamos C1 y a la segunda la llamamos C2, esta hilera es armónica también si y solo si C1 es ortogonal a C2. Esto que acabo de decir es un comentario nada más, un recordatorio. Lo voy a encerrar para que se distinga que esto va aparte, que nada más es un comentario. Pero lo interesante es que ahorita vamos a ocupar precisamente esta propiedad. Entonces esto que está aquí, digámoslo así, es un recordatorio nada más. Pero lo vamos a ocupar. Porque vean, nosotros tenemos que el punto T y el punto T' tienen que ser inversos con respecto a la circunferencia que estamos buscando. La circunferencia que estamos buscando debe de tener su centro en K y debe de pasar pues más o menos como por aquí. Entonces debe de pasar, a partir de esta propiedad es fácil ver que como ya trazamos una circunferencia que tiene diámetro T', debe de pasar que la circunferencia que estamos buscando tiene que ser ortogonal a la circunferencia que pasa por T y T'. La circunferencia que pasa por T y T' la acabamos de llamar C ortogonal. Entonces, a partir de esta propiedad, a esta propiedad le vamos a llamar asterisco y aquí vamos a escribir lo siguiente. Por el asterisco podemos ver que la circunferencia que estamos buscando, que es la circunferencia C, tiene que ser ortogonal o deseamos, lo voy a poner así mejor, deseamos por la propiedad esta,
le voy a poner así, deseamos que la circunferencia que estamos buscando, que es la circunferencia C, sea ortogonal a la circunferencia que pasa ahí por T y T', que le llamamos C ortogonal. Entonces deseamos que esto se cumpla. Además, C debe de tener su centro en K. Entonces vean, ya con eso vamos a tener la pauta para construirla. La circunferencia que estamos buscando tiene que ser ortogonal a C ortogonal y debe de tener su centro en K. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nos conviene construir la circunferencia que tiene diámetro KO, donde O es el punto medio de T', es decir, O es el centro de C ortogonal. Entonces, esta circunferencia es la circunferencia que tiene diámetro KO. Ahora, si nos fijamos, esas dos circunferencias se cortan y a este punto le vamos a llamar S. Entonces, por construcción, como KO es diámetro, entonces el ángulo OSK es un ángulo recto. Es decir, yo puedo hacer en este momento esta anotación. Entonces, a esta hay que llamarle de alguna manera. No sé si haga falta ponerle nombre a esta. Creo que no. Entonces, le voy a poner le voy a llamar CS, ¿no? Entonces vamos a escribir esto, sea C sub S de diámetro KO, sea S igual a CS intersección C ortogonal. Ahora, notemos que el ángulo OSK, es de 90 grados, es decir, es un ángulo recto. Entonces, si nos fijamos, ya con eso tenemos lo que queremos hacer. ¿Por qué? Porque precisamente entonces eso quiere decir que el punto que estábamos buscando es precisamente el punto S. Es decir, si yo en este momento hago la circunferencia que tenga centro en K y que tenga diámetro KS, esa circunferencia logra ser ortogonal a CK y por lo tanto logra que los puntos T y T' sean puntos inversos, que es lo que queremos que suceda. Queremos que T y T' sean inversos, por lo tanto, este es el centro, este es el radio. Entonces ya podríamos trazar la circunferencia y la circunferencia andaría más o menos, me va a salir muy mal, pero más o menos andaría como por aquí. La circunferencia de inversión sería más o menos esa. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es que con lo que tenemos, sí sabemos que hagamos, o sea, podemos decir, hagamos R, que es el radio de la circunferencia que estamos buscando, el radio de la circunferencia de inversión, R igual a KS. En este momento, aplicando esta propiedad, yo sí puedo decir que ese radio, es decir, yo sí puedo decir que KS al cuadrado, es decir, R al cuadrado, es igual a KT por
KT'. Precisamente así construimos esto y entonces voy a insistir, por esta propiedad esto está pasando. Entonces KS al cuadrado es igual, así lo estamos llamando, es igual a R al cuadrado y esto es igual a KT por KT'. Entonces ahora lo único que resta hacer es que en efecto este radio funciona, es decir, hay que verificar que en efecto con este radio no solamente T y T' logran ser inversos, sino que hay que verificar que efectivamente con este radio cualquier otro par de puntos que tengan que ser inversos en efecto lo sean. Es decir, lo que tenemos que verificar es lo siguiente. Si nos fijamos, nosotros ya teníamos hace ratito esta ecuación. Nosotros ya teníamos que R al cuadrado tiene que ser igual a R1 entre R2 multiplicado por la potencia de K con respecto a C2. Entonces, ahorita lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos decir lo siguiente. Ya teníamos que debe pasar, o ya teníamos que R al cuadrado tiene que ser igual a la potencia de K con respecto a C2 multiplicado por R1 entre R2. Entonces ya teníamos que para que el R funcionara, R al cuadrado tiene que ser igual a esto. Ahora, lo que acabamos de hacer ahorita es encontrar que el R cuadrado igual a KT por KT' funciona. Entonces, lo que nos resta verificar es que ahorita KT por KT' en efecto sea igual a la potencia de K con respecto a C2 multiplicado por R1 entre R2. Es decir, lo que tenemos que demostrar, y ya se me va a acabar el espacio, yo creo que lo voy a hacer en la siguiente lámina para que me quede en limpio. Lo que tenemos que demostrar en este momento, y lo voy a poner así, por demostrar que KS al cuadrado, porque así le llamamos, KS al cuadrado, que no es otra cosa más que KT por KT', sea igual a la potencia desde K a C2 multiplicado por R1 entre R2. Tenemos que verificar que esto se cumpla. Entonces, eso ya no es difícil porque nosotros sabemos que la potencia de K con respecto a C2 es lo siguiente. Vean, la potencia de K con respecto a C2 la podemos calcular a partir del punto K y eso se ve aquí. Como la recta T'T es tangente, entonces la potencia de K con respecto a C2 es igual a KT al cuadrado. Entonces, tomando en cuenta eso, podemos escribir que la potencia de K con respecto a C2 es igual a KT al cuadrado. Además, nosotros ya teníamos que KT', por otro lado ya tenemos que KT' entre KT, eso es simplemente lo podemos KT' entre KT. Si nos fijamos, podemos ver el triángulo KO1T', que es semejante al triángulo KO2T, y a partir de esos triángulos semejantes yo puedo ver que KT' entre KT es lo mismo que R1 entre R2. Es decir, aquí yo puedo decir que KT' entre KT, aquí me sobró entre
le voy a borrar. KT' entre KT, podemos decir, por lo que acabamos de decir de esos triángulos semejantes, que es igual a R1 entre R2. Entonces ya con esto nosotros podemos verificar lo siguiente. Si se fijan, a partir de aquí ya podemos considerar el producto KT por KT. Aquí no es al cuadrado, aquí me equivoqué, aquí es KT' claramente. KT por KT'. KT yo lo puedo despejar de esta ecuación y por lo tanto me queda la potencia de K con respecto a C2 dividido entre KT, y KT' lo puedo despejar de acá y me queda KT multiplicado por R1 entre R2, y entonces esto es claro que entonces KT por KT' en efecto queda la potencia de K con respecto a C2 multiplicado por R1 entre R2, es decir, ya terminamos esta parte. Eso básicamente pues ya concluye el hecho de que en efecto logramos encontrar la circunferencia C, es decir, en este momento ya podemos decir con toda certeza que esta circunferencia que tiene centro en K y tiene radio KS es la circunferencia C que logra que C1 y C2 sean inversos con respecto a ella. Y lo único que hicimos fue verificar que en efecto cualquier otra pareja de puntos inversos, verificar que cualquier otra pareja de puntos que tienen que ser inversos en efecto lo sean, y por lo tanto ahora sí podemos decir que C2 es inversa de C1 con respecto a C. Pues básicamente eso es lo que terminaría la demostración, y nada más voy a hacer el siguiente comentario. Si se fijan en esta sesión, al inicio vimos que determinar el radio de la circunferencia que estamos buscando, es decir, el radio de la circunferencia de inversión, lo podíamos hacer algebraicamente, y de hecho el radio estaba aquí, pero no lo quisimos hacer solo algebraicamente, sino que quisimos realmente hacer una construcción que nos permitiera encontrarla o determinarla de manera geométrica. Entonces, pues ya con eso hasta aquí le voy a dejar. Espero que se haya entendido, y lo único que me resta es lo siguiente. Es una definición que va a ser importante y por lo tanto la voy a escribir aquí. La definición es precisamente acerca de cómo le vamos a llamar a esta circunferencia que acabamos de encontrar. Dadas definición. Dadas dos circunferencias como las anteriores, ya no lo voy a escribir todo y nada más voy a poner así. Dadas C1 y C2 con sus centros que no sean concéntricos, es decir, O1 distinto de O2 y sus radios distintos, y R1 distinto de R2, a la circunferencia C que logra que C1 y C2 sean mutuamente inversas, sean mutuamente inversas. La circunferencia que logra que C1 y C2 sean mutuamente inversas, y esto es lo importante, se llama circunferencia, y ese es el nombre que estamos definiendo, circunferencia
de antisimilitud. Esto es el objeto de esta definición. Dadas dos circunferencias, ¿quién es su circunferencia de antisimilitud? Lo que estamos viendo es que su circunferencia de antisimilitud es precisamente la circunferencia que resulta ser la de inversión, es decir, aquella circunferencia con respecto a la cual las dos circunferencias que nos dieron son mutuamente inversas una de la otra. Entonces, esta noción va a resultar útil para seguir avanzando en lo que falta de la teoría, pero ahorita ya la tenemos y lo repito por última vez. En sesiones pasadas, lo que nos daban es la circunferencia de inversión, que también en este momento le podríamos llamar la de antisimilitud. En sesiones pasadas nos daban la circunferencia de antisimilitud o de inversión y una de las circunferencias, y nosotros podemos encontrar su inverso con respecto a la de antisimilitud. En esta sesión vimos que también es posible que de entrada nos den las dos circunferencias que queremos que sean inversas y a partir de ellas se puede construir o determinar la que tiene que ser la de inversión, que lo que estamos viendo es que se llama circunferencia de antisimilitud. Pues bueno, hasta aquí le dejo. Muchas gracias. Soy Jorge Alonso y espero pronto estar poniendo la siguiente sesión. Hasta luego. Muchas gracias.